Hay una alabanza que los hermanos cantan en la iglesia, dice, para machacarle la cabeza al diablo necesitamos el poder de Dios. Y esto es lo que en la mañana de hoy el apóstol Pablo, por medio de la palabra de Dios, la palabra de Dios es inspirada, toda la Biblia es inspirada de parte de Dios. Y el apóstol Pablo, después, yo creo que unos 70 o 60 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Pablo estaba predicando, posiblemente estaba en la cárcel, pero allá en la cárcel estaba escribiendo una carta y alentando a los hermanos de Éfeso. Y les dice, hermanos, tienen que estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Tienen que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del maligno. Y en esta mañana te dice a ti, hermano, y me dice a mí, el Señor nos dice por medio de la palabra en esta mañana, me dice tomar toda la armadura de Dios y estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el nombre de Jesús le digo, hermano, que debe de tomar toda la armadura de Dios. Porque Dios es terrible, Dios es tremendo. Pero Dios trabaja, hermanos, de acuerdo a lo que nosotros hacemos. La palabra de Dios aquí nos dice que debemos de tomar la armadura. Debemos de ponernos, y no dice poco, toda la armadura de Dios. Debes de ponerte los zapatos del Evangelio. Tienes que ponerte el cincho para que no te se caigan los pantalones. Tienes que ponerte la coraza. Tienes que coger el escudo de la fe. Tienes que ponerte el casco, el yelmo. Y tienes que tomar la espada, que es la palabra de Dios. Alabanzas al Cordero. Dice que tenemos lucha no contra carne ni sangre. Tenemos luchas contra huestes infernales en el aire. Y esto solamente lo podemos detectar a través del poder del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor Jesucristo entraba a las sinagogas en el día sábado, rápido que él entraba a una sinagoga, los demonios empezaban a mover y decían, ¿qué está pasando aquí? Este hombre viene a atormentarnos antes del tiempo. Y eso es lo que pasa cuando tú te llenas del poder del Espíritu Santo y te forjas en la palabra. Cuando entras a una casa o entras a una iglesia, de rápido la gente se da cuenta que tú eres un predicador diferente a los que han oído. Esa era la ventaja y en lo que se distinguió siempre el Señor Jesucristo. Los mismos servidores de la ley, los hombres religiosos, se daban cuenta y decían, ¿con qué autoridad? Es que este no es como los predicadores que hemos oído. Este habla con autoridad y habla con poder. Y cuando este habla, los demonios se retuercen, las enfermedades tienen que quebrarse. Porque ese hombre viene con toda la armadura de Dios armado. Y eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. En esta mañana te dice a ti, hermano pastor, hermano líder de la iglesia, líder de la música, líder de los diáconos, líder de las diaconisas, hombre que tienes a cargo algo en la iglesia, estás arrastrándote porque no tienes ya la armadura de Dios. Y esta mañana el Señor me trae, aunque sea tarde, a la radio con el mensaje de alerta que debes de tomar la armadura de Dios para mantenerte firme en este camino. Este camino, desde que me llamó el Señor hace 44 años, me dijo definitivamente que este camino no era un camino fácil, que era un camino difícil, pero que con la ayuda de Él y en el nombre de Él podría vencer y podría llegar al final. Pero me dio la clave y me dio las advertencias y me dio los consejos que era lo que debía y que debo de estar haciendo siempre. Y aquel apóstol Pablo le dice a los hermanos de Efesios, a los de Éfeso, hermanos amados, manténganse firmes. Mantenerse firme es mantenerse en una sola posición. Viene la falsa doctrina y tú la desafías en el nombre de Jesús. Viene el deseo de la carne, lo desafías en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Vienen todas esas artimañas que se quieren meter a la iglesia, pero si tú eres un hombre firme
y que tienes la armadura de Dios, vas a luchar con todas estas adversidades que a diario se levantan contra el pueblo del Señor. Se firman leyes, los gobiernos firmando leyes en contra del Evangelio. Hoy está la ley libre para casarse, no importa qué sexo sea. Y la palabra nos dice a nosotros que en la iglesia nos debemos de mantener firmes en lo que hemos creído. Y Dios en esta mañana te dice, tú tienes que mantenerte firme, mantenerte en la posición en la que empezaste. Pablo, el mismo apóstol, le dice a los Gálatas insensatos que los ha fascinado. Empezaron bien y están terminando por la carne. Porque cuando ya tú no tienes los zapatos del Evangelio, ya no tienes la armadura de Dios, cualquier dardo del maligno te hace impacto. Pero en esta mañana te recomiendo en el nombre de Jesús que te levantes y que tomes toda la armadura de Dios. Allí la armadura de Dios está cerca de ti. Solamente tienes que ponértela. La palabra de Dios también me dice que cuando Saúl estaba en la guerra, llegó David, un niño, con unos quesos y unas pasas secas para visitar a sus hermanos. Y cuando él vio que el gigante aquel desafiaba al ejército de Dios, a David no le gustó lo que él decía y dijo: ¿quién es este incircunciso inmundo que está desafiando el ejército de Dios? Los hombres, dice la Biblia, Saúl y el ejército de Israel retrocedían cada vez que se levantaba aquel gigante. Porque cuando sales a la guerra y no llevas toda la armadura de Dios, seguro, al 100% y sin descuento, que vas a salir derrotado. Para pelear contra el ejército maligno necesitas no las estrategias tuyas, necesitas la sabiduría de Dios y necesitas la armadura de Dios. Quizás estás a punto de dejar la iglesia. Ya no aguanto lo que está pasando en la iglesia. Todo el mundo se levanta contra mí. Nadie quiere ayudarme a hacer lo que necesito hacer. Es porque tú no tienes la armadura de Dios y te has dejado que otros te dobleguen. Has dejado que otros te retuerzan el brazo. Pero en esta mañana el Señor te dice: tienes que estar firme. Tienes que estar firme y con toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, sabía. Y nosotros sabemos, los hombres de Dios. Me incluyo en esos hombres que estamos parados en la brecha, desafiando al demonio inmundo en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra. Y esta mañana el Señor le dice a los efesios: hermanos, tienen que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del maligno. El verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Hermanos amados, la Biblia nos dice a nosotros que Dios nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Para guerrear siempre, hermanos, la persona tiene que estar más alta. Tenemos que tener un ejército arriba de las huestes infernales. Conforme tú te metas en la presencia de Dios, Dios te va a poner arriba de ellos para poder guerrear. Porque si estás en la tierra, los demonios te van a destruir, porque ellos es más fácil guerrear de arriba para abajo que de abajo para arriba. Siempre el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que cuando hablaba, predicaba, usaba un barco, se encaramaba en un barco, tipo que él estaba espiritualmente más alto que los que lo estaban oyendo. Cuando estuvo en el monte de la transfiguración, estuvo encaramado en el monte. Cuando estuvo en las bienaventuranzas, dice que en el monte estaba él y empezó a dar las bienaventuranzas. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Dice la Biblia que Él nos sentó juntamente con Cristo. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, hay un ejército, hermanos, mucho más altos que las huestes infernales, que nosotros los podemos guerrear de arriba para abajo. Y en el piso tenemos que tener un grupo de artilleros, un ejército de artillería, que esos van poniendo estacas
Cada vez que avanzamos, cada vez que tomamos un terreno, vamos poniendo señales. Un ejército de la tierra que está en artillería y un grupo de arriba peleando contra los demonios en el nombre de Jesús. La palabra de Dios en esta mañana nos dice que posiblemente los efesios estaban ya quitando la mira de las cosas del Señor. El verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Verso 15: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. A veces la gente anda, hermanos, toda renca. Se le meten las espinas, se le meten los pedazos de vidrio, se le meten los pedazos de piedra, porque ya no cargan los zapatos. Andan descalzos, el diablo inmundo los ha desnudado. Y andan ya no con la armadura de Dios, sino andan ellos buscando cómo seguir haciendo la voluntad de Dios. Visitando los centros de brujería, que le adivinen la suerte, que le lean la mano. Buscando, hermanos, la bendición en los casinos. Buscando la bendición en la lotería. Hoy sábado hay tantos millones que están haciendo colas allá en las licorerías, comprando los evangélicos, los cristianos, comprando a ver cómo se ganan el loto. Y otros dejan la iglesia por irse a jugar allá a los casinos. Es que ya solo iglesia, vamos a echarnos un jueguito allá a los casinos. Es una trampa del diablo. No la puedes resistir si no tienes la armadura de Dios. Necesitas el poder de Dios. Y esta mañana te aconsejo en el nombre de Jesús que te levantes. El enemigo está haciendo estragos en tu vida y está haciendo estragos en tu familia porque has dejado la armadura de Dios. Ya no tienes aquella gana que tenías antes de estar en la iglesia. Ahora pierdes el tiempo en otras babas. Ya no asistes tanto a la iglesia como antes lo hacías, ¿te recuerdas? Ya no oras tanto como antes lo hacías, ahora ya no oras nada. Ya no lees la Biblia como antes lo hacías. Ahora estás leyendo el periódico, estás leyendo la prensa libre. Y estás embelesado en otras cosas que no tienen importancia. Y cada vez que tú te desatiendes de las cosas de Dios, tus hijos y tu familia se están hundiendo en un fango. La enfermedad que tenías quiere regresar, porque ha visto que ya no tienes los zapatos del evangelio. Aquel vicio que tenías de licor y de droga quiere regresar a tu vida, porque te has descuidado. Pero te aconsejo que en esta mañana tomes la armadura de Dios y contrarrestes al enemigo inmundo en el nombre de Jesús. En esta mañana el Señor me trae siempre para darte un consejo, hermano, pastor, evangelista, ministro de música. Dios nos ha llamado y dice que nos ha dado espíritu de poder, no espíritu de cobardía, sino espíritu de poder para derribar fortalezas. Así es que te aconsejo en esta mañana. Posiblemente estás ya a punto de tirar la toalla. Posiblemente estás a punto de dejar el ministerio. Y es porque tú has tenido la culpa. Porque has jugado con todo mundo. Porque te metes a hacer chistes con la gente porque la armadura de Dios ya no la tienes. Cuando tienes la armadura de Dios caminas con mucho cuidado, con mucho temor y con mucho respeto, en reverencia a Dios. No solo en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde quieras que caminas, la armadura de Dios se echa de ver. La gente ya no te mira a ti, la gente mira el rostro de Dios en tu vida. Cuando tú cargas esa armadura, la gente te distingue que tú eres una persona diferente a la del montón de allá afuera. Pero ya cuando estás sin los zapatos, sin el poder, sin la armadura, te conviertes como uno de ellos. Pero en esta mañana Dios te llama y te dice: hijo mío, yo estoy aquí. La armadura yo la tengo aquí. Tómala toda. No debes de tomar solo los zapatos para ir mañana a la construcción. No. Tienes que tomar toda la armadura de Dios. Porque hay huestes infernales que quieren destruir tu vida. Hay alguien que está pisando tus talones.
Hay alguien que te está siguiendo y cada día se está acercando más a ti. Pero Dios te dice, toma la armadura de Dios para poder contrarrestar las acechanzas del maligno. Allá en mi país, Guatemala, en la ciudad de Chiquimula, había un hombre, un niño, que desde que fue empezando a crecer vio que una sombra, miraba siempre una sombra. Cuando llegó a los 18 años, la sombra estaba más cerca de él. Y un día que la sombra, ese día seguro que lo iba a alcanzar, empezó a correr en las calles de Chiquimula buscando dónde refugiarse y todas las puertas estaban cerradas. Pero siguió corriendo y en los apuros que tenía encontró una puerta abierta y se metió sin pedir permiso. Y cuando se dio cuenta, se había entrado a una iglesia evangélica. Y allá adentro habían dos hermanas poniendo las flores y limpiando el templo. Y él les dijo, perdónenme, señoras, que me metí sin pedirles permiso. Hay una sombra que siempre me ha seguido. Y si hoy no me meto aquí, la sombra me hubiera alcanzado. Y aquellas mujeres le dijeron, no tengas pena. Esta es la casa de Dios y es la casa tuya. Y les dijo él, miren, allá en la puerta está la sombra. Y la sombra estaba viendo para adentro. La sombra no pudo entrar a la iglesia. Y las mujeres aquellas eran mujeres sabias. Y le dijo una de ellas, hermano, si en esta mañana usted levanta la mano, cree en su corazón y confiesa con su boca que Cristo es el Señor de su vida, nunca más va a haber esa sombra. Y mírela bien, le dijo, si usted acepta al Señor, esa sombra nunca la va a ver. Y el hermano dijo, quiero verla. Y la vio. Y ahora quiero aceptar al Señor. Cuando él confesó que Jesús era el Señor y dejaron de orar, las hermanas le dijeron, vuelva a ver a la puerta si está la sombra. La sombra ya no estaba. Y esa sombra te está siguiendo a ti. Te quiere echar de la casa, de tus hijos, de tu esposa, de la iglesia, del trabajo. Hay una sombra que te dice que te vayas lejos donde nadie te conozca. Y es porque has dejado la armadura de Dios. Pero Dios en esta mañana me trae a la radio para decirte que Él no te ha dejado. Y que Él aún te sigue amando. Y que no importa lo que haya pasado en tu vida, lo que tú hiciste y lo que te han hecho, Él aún te sigue amando. En el nombre de Jesús te bendigo. Y espero que me llames. Si quieres, hermano, cambiar esa sombra por Jesucristo, llámame en esta mañana. ¿Quieres cambiar esa enfermedad por Jesucristo? Llama en esta mañana. Acepta al Señor Jesucristo. Reconcíliate con Él. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta mañana.